Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El Senado en el Congreso de Estados Unidos espera la ley aprobada en la Cámara sobre el límite de la deuda para proceder a la votación. El expresidente Donald Trump enfrenta mayor escrutinio en el caso de los documentos clasificados luego de la aparición de una grabación de audio. Y la NASA entrega un informe sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Hoy en Washington, D.C. se vive otra jornada decisiva. Sin embargo, en el Congreso ya se percibe un ambiente más distendido y los estadounidenses respiran aliviados, sabiendo que la Cámara de Representantes aprobó el pacto bipartidista para aumentar el techo de la deuda, pese a la posición de algunos congresistas republicanos y demócratas. Ahora la propuesta pasa al Senado para ser aprobada por la vía rápida y finalmente se dirigirá al despacho Oval, donde el presidente Joe Biden firmará el documento que se anticipa superará el Senado, controlado por una estrecha mayoría demócrata. El pacto, negociado por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha profundizado la fractura ya evidente en el grupo parlamentario republicano. En los últimos días hemos podido ver a los legisladores más conservadores manifestarse abiertamente en contra de la propuesta presupuestaria, y es que consideran que el líder republicano no ha respetado las condiciones que establecieron sobre un pacto del límite de la deuda. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, defendió su postura. El total de la deuda que tenemos con otros países asciende a 7.4 billones de dólares. Países como China están comprando más de nuestras tierras de cultivo, más de nuestras empresas y más de nuestra deuda. Esto es insostenible, pero lo que es peor, es peligroso. McCarthy aseguró que los efectos negativos del gasto descontrolado son evidentes en tiempo real, como la inflación récord, el aumento de las tasas de interés, las cadenas de suministro rotas y la incertidumbre económica. Y resaltó que obligó al presidente Biden a negociar las condiciones para incrementar el límite de la deuda. Por su parte, desde el Partido Demócrata también hay voces disidentes, como el senador Bernie Sanders, que ya ha adelantado que votará en contra de la propuesta, y es que critica las condiciones y los recortes que se recogen en la misma, ya que asegura afectarán a los estadounidenses que ya están sufriendo económicamente. Y en otra información, luego de años de misterios, elucubraciones e infinitas teorías acerca de la existencia en nuestro planeta de objetos voladores no identificados, conocidos como ovnis, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, presentó en su primera comparecencia pública de un panel de expertos que van desde la física hasta la astrobiología, los resultados preliminares de la primera investigación independiente basada en unos 800 avistamientos producidos entre 1966 y 2023 y cuya denominación ha cambiado ahora a fenómenos aéreos no identificados, UAP en inglés. El astrofísico David Spergel, profesor emérito de astronomía de la Universidad de Princeton y jefe del equipo de 16 especialistas que lleva a cabo la investigación, señaló: la recopilación de datos es no sistemática y fragmentada en muchas agencias, y los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados informados a menudo son poco informativos, debido a la falta de control de calidad y conservación de datos. Los puntos calientes donde se avistaron estos objetos son las costas este y oeste de Estados Unidos y Oriente Medio. Los objetos vistos se encontraron a la misma altura que vuelan los aviones y en su mayoría presentaban formas circulares y esféricas, medían entre 1 y 4 metros de altura y con un color entre blanco y translúcido. La Agencia Espacial, no obstante, ha asegurado que de momento no existen pruebas evidentes de que avistamientos tengan un origen alienígena, aunque aceptan que todavía hay casos para los que los científicos no han encontrado explicación alguna. El
El reciente impulso del Pentágono por investigar tales avistamientos ha dado lugar a cientos de informes que se están examinando, aunque la mayoría sigue categorizada como inexplicable, y todavía tendremos que esperar un poquito más hasta finales de julio, cuando se publiquen las conclusiones finales del estudio. En tanto, el expresidente Donald Trump podría enfrentar un mayor escrutinio sobre los documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago. El informe con Yoconda Tapia. Una grabación de audio en la que se escucha al expresidente Donald Trump refiriéndose a la retención de documentos clasificados, específicamente del Pentágono, está en manos de los fiscales del Departamento de Justicia. Es la voz del propio exmandatario que se escucha hablando sobre estos documentos, y esta grabación ya había sido mencionada por la cadena de noticias CNN, que informó por primera vez sobre la cinta. Los comentarios sobre la grabación realizados en julio de 2021 en su club de golf de Bedminster en Nueva Jersey parecen socavar las reiteradas afirmaciones del presidente de que desclasificó los documentos que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago en Florida después de dejar el cargo. La grabación también podría ser una ayuda clave para los fiscales que buscan probar que Trump sabía que su capacidad para poseer documentos clasificados era limitada. La grabación se entregó al fiscal especial Jack Smith, cuyo equipo de fiscales ha pasado meses investigando el posible mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y si Trump o cualquier otra persona intentó obstruir criminalmente la investigación, que actualmente muestra signos de estar en sus etapas finales, con los fiscales entrevistando a una amplia muestra representativa de testigos ante el gran jurado. Hasta ahora nadie ha sido acusado penalmente por la investigación criminal que comenzó el año pasado, después de que la Administración Nacional de Archivos y Registros alertara al FBI sobre la presencia de documentos clasificados en 15 cajas de registros enviados con retraso desde Mar-a-Lago por Trump y sus representantes. Los investigadores inicialmente emitieron una citación para los registros clasificados restantes, pero después de recibir solo unas 3 docenas durante una visita a Mar-a-Lago en junio de 2022, regresaron con una orden de registro 2 meses después y recuperaron alrededor de 100 documentos más marcados como clasificados. Por el momento, portavoces del fiscal especial se han negado a emitir comentarios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Continuamos con más información en Buenos Días América. En la lucha contra el fentanilo, algunas comunidades trabajan en la sustitución de demanda de agujas limpias utilizadas por los adictos al fentanilo por kits de reversión de opioides. Esta es nuestra cuarta entrega del especial de fentanilo y Héctor Contreras tiene los detalles. Lupe Hurtado vivió en carne propia el aislamiento social generado a partir de su adicción a las drogas que la llevó hasta la indigencia. Hay mucho estigma. La gente nos dice, oh, conseguiste un trabajo. O nos gritan cosas, nos tiran cosas. Algo común es que las personas que manejan alrededor de los campamentos simplemente tocan la bocina. Hurtado ahora trabaja como consejera en un grupo local de asistencia para adicciones. Ella dice que el distanciamiento social y la vergüenza que a veces sienten los adictos al fentanilo lo hace menos propensos a buscar tratamiento. Y en conversación con La Voz de América, Lupe dijo textualmente, el estigma de alguna manera equivale a la muerte para algunas personas que toman una sobredosis, especialmente con fentanilo. Los adictos al fentanilo, especialmente aquellos que no tienen hogar, pueden ser difíciles de aceptar para la comunidad. El asesor de salud pública, Brad Finegood, dice que romper los estigmas en torno a la adicción al fentanilo es fundamental para el tratamiento, especialmente considerando que el trauma a menudo contribuye al abuso de drogas. Si lo que estamos haciendo vuelve a traumatizar a las personas, les causa más dolor. Entonces, estaremos en este ciclo de no poder sanar como comunidad y no poder trabajar con las personas que luchan por sanar. El impacto fatal de no recibir tratamiento para la adicción al fentanilo se puede ver en una pared en Tacoma, Needle Exchange, intercambio de agujas, donde las imágenes y los recuerdos golpean a las personas que perdieron la batalla por sobredosis. En ese lugar, la demanda de agujas limpias fue reemplazada por una creciente demanda de kits de reversión de opioides. Trabajando para reducir la sobredosis de fentanilo, el programa de intercambio de agujas está instalando cajas de naloxona junto a los botiquines de primeros auxilios en las instituciones públicas de Tacoma. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington. En Buenos Días América, la actualidad continúa. El presidente de Colombia y su homólogo venezolano alcanzaron un acuerdo para que Venezuela colabore con las autoridades forenses colombianas para hallar en su territorio los cuerpos de cientos de víctimas de la violencia paramilitar. Manuel Arias Naranjo con los detalles. En medio de las reuniones bilaterales que se cumplieron en la cumbre de presidentes suramericanos, convocada en Brasilia por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro de Colombia y Venezuela, respectivamente, acordaron un trabajo conjunto para encontrar e identificar a miles de víctimas del paramilitarismo colombiano que fueron enterradas en territorio venezolano, tal como confesó el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, con expertos forenses, etcétera, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. Y es que las relaciones entre los países vecinos rotas durante más de 4 años se han fortalecido con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en Colombia y su empeño en el regreso de la democracia a Venezuela, tal como resaltó el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros queremos avanzar hacia un diálogo incluyente de fortalecimiento de la democracia venezolana, de fortalecimiento del diálogo interno, de la paz de Venezuela. Y el presidente Petro está muy comprometido. Casi puedo decir que el presidente Petro se va convirtiendo en un garante. El trabajo de los equipos forenses en Venezuela se cumplirá en los estados fronterizos con Colombia, donde según Mancuso fueron enterradas cientos de víctimas del accionar de las autodefensas, en complicidad de algunos comandantes de las fuerzas militares colombianas, que estaban interesados en que se ocultaran o desaparecieran los cadáveres ante las investigaciones que adelantaba la Fiscalía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Por otra parte, la oposición venezolana advierte sobre una estrategia judicial del gobierno para frenar su proceso de primarias presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles. Luis Cerrati, un político venezolano de bajo perfil que en redes sociales se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024, predicador, motivador y empresario, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un amparo constitucional contra el proceso de primaria presidencial previsto para el 22 de octubre, en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024. Ratti, que había manifestado su intención de participar en la primaria opositora, argumentó que la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, ha actuado con parcialidad y rechazo a otros aspirantes. En ese sentido, el político, que en 2016 fue presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, un movimiento afín al gobierno del presidente Maduro, y en 2018 se postuló como candidato presidencial independiente, anunció que solicitará el nombramiento de una nueva comisión para limpiar el proceso. Al respecto, María Beatriz Martínez, presidenta del partido opositor Primero Justicia, insistió en que el país debe estar movilizado y unificado en torno al proceso de primarias. Que además ha sido candidato en contra de los candidatos de la oposición reiteradamente en ejercicio de la defensa de quienes representan. Precisamente a lo cual estas acciones están tendiendo a boicotear. Los venezolanos sabemos de dónde vienen esos tiros, los venezolanos tenemos que tener la respuesta adecuada para poder defender. Previamente, la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de la oposición, había alertado sobre el recurso y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según la plataforma opositora, el gobierno venezolano utiliza a Ratti para ir contra la primaria y reiteró su compromiso con la elección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y luego de la visita de funcionarios estadounidenses, el presidente de México planteó reforzar la colaboración para combatir el tráfico de precursores químicos como el fentanilo. Sara Pablo tiene el reporte. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una especie de tregua entre Estados Unidos y China para enfrentar la crisis del fentanilo que ha provocado la muerte de 100,000 estadounidenses al año, un día después de que se reunió con una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional. El ejecutivo insistió en que en México no se produce el fentanilo y la materia prima viene de fuera. Aseguró que hay disposición de China y Corea del Sur para enfrentar el tráfico
de precursores químicos. Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política. El presidente reveló que el secuestro y posterior asesinato de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, subdirector administrativo de la aduana de Manzanillo, Colima, fue por el combate al tráfico de fentanilo. Informó que se están reforzando los laboratorios especializados como el de la Secretaría de Marina para enfrentar la situación que es cada vez más compleja. Y se va a buscar más coordinación porque, por ejemplo, se ha descubierto que en botellas de tequila se exporta droga. El Ejecutivo informó que aproximadamente en un mes habrá un nuevo encuentro para tratar este tema y se realizará en Canadá con la participación de Estados Unidos y México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Por otra parte, en Guatemala surgen diversidad de reacciones tras conocerse la petición de 40 años de cárcel contra el periodista y fundador del diario El Periódico, José Rubén Zamora. Eugenia Sagastume tiene el reporte. El juicio contra el periodista José Rubén Zamora ya tiene fecha de sentencia. Será el 14 de junio cuando se conozca la resolución del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, después que la Fiscalía pidiera 40 años de prisión, 20 por lavado de dinero, 12 por tráfico de influencias y 8 por chantaje. Una pena que Zamora considera desproporcionada. Asegura que está siendo juzgado como un gran criminal. En mi caso por 300,000 pesos. Están pensando en 40 años. Me da risa. La Asociación de Periodistas de Guatemala convocó a una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia en contra de la criminalización contra la prensa y presentaron un amparo ante ese organismo, como explica Miguel Ángel Alvisures, miembro de la asociación. En relación al artículo 35 de la Constitución, que deben de garantizar la libertad de prensa, ¿verdad?, y de pensamiento. Alvisures recalca que la pena solicitada por el Ministerio Público contra el periodista Zamora va en contra de la libertad de prensa en Guatemala. Lo que se requiere es de que las autoridades, en vez de restringir los derechos, traten de garantizar lo que dice la Constitución de la República. El juicio contra Zamora duró 28 días después de su captura el 29 de julio de 2022. El diario El Periódico fue obligado a cerrar sus operaciones el 15 de mayo por lo que ellos llaman persecución al medio y sus profesionales de la información. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En tanto, en los próximos días, el Consejo Constitucional electo en Chile iniciará el proceso de revisión del borrador de la nueva Carta Magna propuesta por un grupo de expertos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El controversial proceso para lograr una nueva constitución continúa en Chile y el 7 de junio el Consejo Constitucional inicia la revisión del borrador redactado por un grupo de expertos que busca finalmente lograr la aprobación de una Carta Magna que cumpla con las expectativas de la mayoría de chilenos y deje en el pasado el legado de la dictadura de Augusto Pinochet. Entre las novedades que aporta el anteproyecto destaca el capítulo que regula cómo reemplazar la futura constitución, ya que la actual no tiene una fórmula definitiva, por lo que los parlamentarios tuvieron que reformarla para llevar a cabo el actual proceso constituyente. Verónica Undugarra, presidenta de la Comisión de Expertos, puntualizó sobre este borrador. Una constitución que no es la constitución soñada para ninguno de nosotros, pero sí una constitución bajo la que todos sintamos que podemos convivir. Las elecciones constituyentes dejaron el control del órgano constitucional a manos de la extrema derecha, partidaria de mantener la actual constitución chilena y defensora del modelo neoliberal. Los republicanos son mayoría en dicho consejo y junto con los votos de la derecha tradicional podrán aprobar normas sin necesidad de negociar con el centro izquierda, que quedó con solo 16 representantes de 51. Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión de Expertos, explicó que el consejo tiene libertad de modificar todo el anteproyecto. En primer lugar, el consejo tiene todas las atribuciones, toda la legitimidad para hacer cambios, agregar, eliminar, modificar.
A partir del 7 de junio, los consejeros electos tendrán un plazo de 5 meses para trabajar un texto definitivo que será sometido a plebiscito el 17 de diciembre de este año. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto y las finales de la NBA, por primera vez Nikola Jokic luce como el estandarte de los Nuggets de Denver y Jimmy Butler está al frente del Heat de Miami. El duelo arranca hoy jueves por la noche en Denver con los Nuggets como amplios favoritos para coronarse. Este será el partido más difícil de nuestras vidas y lo sabemos, reconoció Jokic. Estamos preparados para ello, así que creo que no hay un favorito. Definitivamente creo que no somos favoritos en esta serie. Creo que ellos tampoco. Creo que simplemente son las finales. Los Nuggets en las finales por primera vez en su historia tuvieron por mucho la ruta más sencilla para llegar a la ronda del título. Fueron escalando hasta lo más alto de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste y nunca se cayeron de este sitial. Después respondieron a las expectativas de ser mejor sembrado al terminar con marca de 12-3 en las semifinales del Oeste. Y 5 meses después de convertir el penal que dio el título a la selección de Argentina de fútbol en el Mundial, Gonzalo Montiel volvió a ser el héroe de una tanda por un cetro al definir el miércoles para que Sevilla se coronara como 7ª ocasión en la Liga Europa con un triunfo sobre la Roma de José Mourinho. El tiro de Montiel sentenció la victoria por 4-1 para el conjunto español desde los 11 pasos. Engañó al arquero Rui Patricio, quien se venció al otro costado en un tiro que se ejecutó 2 veces. Tras el alargue, el partido concluyó empatado 1-1 en Budapest, donde Mourinho buscaba mantenerse invicto en finales de competencia europea. Había ganado en 5 ocasiones anteriormente. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. El actor Al Pacino, de 83 años, y Nur Al-Fala, de 29, esperan un bebé que sería el 4º hijo del actor. Pacino tiene una hija de 33 años, Julie Marie, con la profesora de actuación Jan Taran, y los mellizos Anton y Olivia, de 22 años, con la actriz Beverly D'Angelo. Pacino y Al-Fala comenzaron a salir el año pasado. Ella es productora de 2 películas, incluida una protagonizada por el propio Pacino, Billy Knights. A principios del pasado mes de mayo, Robert De Niro, de 79 años, amigo y compañero actor de Pacino, se convirtió en padre por 7ª vez. Hoy jueves finaliza en Paramount Plus la precuela de Grease, Rise of the Pink Ladies. El compositor Justin Tranter ha escrito para Justin Bieber e Imagine Dragons y ahora música de la precuela para la serie de televisión musical de 10 partes basada en la famosa película de 1978 Grease. Tranter escribió 30 pistas originales. Grease, Rise of the Pink Ladies está ambientada en 1954, 4 años antes de la historia de la película de la escuela secundaria estadounidense protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. La periodista Lisa Lane, quien dejó CNN después de que se cancelara su serie documental This Is Life, se sumó a CBS News como reportera. Lisa Lane transmitirá desde Los Ángeles a partir de los próximos meses, contribuyendo con reportajes en las plataformas de la red. This Is Life trató temas como las pandillas, el tráfico sexual y la violencia armada. Un grupo de fabricantes de automóviles en Estados Unidos quiere deshacerse del sistema de radio AM de amplitud modulada en los vehículos, lo cual ha generado una intensa batalla en el Congreso. Por una parte, y entre otras cosas, quienes apoyan a la AM sostienen que la amplitud modulada es absolutamente necesaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Otros, más románticos, disfrutan de la AM porque el solo hecho de escuchar esa banda los lleva a épocas previas a la aparición de la FM. Incluso en algunos países la FM tardó décadas en aparecer y cuando lo hizo, la AM quedó solo para noticias y talk shows y la frecuencia modulada quedó para transmitir programas musicales. Legendarios periodistas y locutores de radio y televisión a escala mundial comenzaron su carrera profesional en emisoras AM. Buena parte del público estadounidense se opone a que los fabricantes eliminen la opción de amplitud modulada en los sistemas de audio de los automóviles. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.